Ayer, durante la conferencia matutina, las mujeres que integran el gabinete federal presentaron las acciones que este gobierno tomará frente a la violencia feminicida, política y de género. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se habló de la iniciativa Puerta Violeta, de las medidas para buscar mayor paridad en cargos públicos y de las acciones emprendidas por la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Son medidas suficientes o son paliativos que no lograrán frenar la violencia que genera la muerte en promedio de 10 mujeres al día aquí en este país que se llama México? Veamos el contexto. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobierno federal presentó las acciones y compromisos para combatir la violencia contra las mujeres en México. Entre las acciones presentadas está la iniciativa Puerta Violeta, una red de refugios operados por la sociedad civil y gobiernos federal y estatal. Puerta Violeta busca que los gobiernos locales tengan capacidad de respuesta para prevenir y atender las violencias contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Se informó que dependencias y gobiernos estatales y locales trabajan con el gobierno federal para aterrizar las acciones y programas concretos que garanticen a las mujeres apoyos reales y efectivos 24 horas, 7 días a la semana, para evitar que sean asesinadas o nuevamente violentadas, mientras que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, informó que tendrá 4 ejes de acción: declarar y dar seguimiento a las alertas de violencia de género, atender los centros de justicia para que tengan los protocolos establecidos para una atención expedita, profesional, instrumentar el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y realizar campañas de difusión. Una de las acciones destacadas para combatir la violencia de género fue la impresión de ejemplares ilustrados de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia ilustrada. Además, la titular de CONAVIM, Candelaria Ochoa, pidió a los gobernadores firmar el Acuerdo Nacional por la Vida y Seguridad de las Mujeres, que debe garantizar la integridad y las libertades de las mujeres en el país. Punto y contrapunto. Segundo punto, y ahora sí, ya no nos vamos a concentrar en la marcha, sino en las acciones que presentó este gobierno. Ha sido un año marcado, Ana, por el tema de la violencia de género. Empezó en la Ciudad de México, pero por supuesto en el país llevamos años reportando violencia feminicida en distintos municipios, principalmente en el Estado de México. Ahora el gobierno de México presenta estas acciones. ¿Qué te parecieron? En términos generales lo vi bien. O sea, de todas las propuestas que presentó doña Olga, lo vi bien. Lo que sí es que creo que es en un término muy gubernamental, o sea, muy institucional. Creo que son acciones muy encaminadas sí a fortalecer el gobierno, las instituciones. Me gustó lo de Puerta Violeta, creo que es algo muy bueno. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, nuestra diputada América Rangel igual presentó una iniciativa para que ahora las alcaldías puedan tener también refugios para mujeres violentadas y que sean mantenidas por el presupuesto de cada alcaldía. O sea, creo que esta clase de dinámicas, por ejemplo, doña Olga lo presentó a nivel, una unidad de apoyo al sistema de justicia en la CEGOV, o sea, a nivel federal. Acá esta propuesta va para nivel Ciudad de México. Me gusta que la Secretaría de Función Pública va a presentar un protocolo de funcionarios públicos para erradicar la violencia. Con Ciro Gómez Leiva hace 2 días han estado presentando casos de mujeres que han estado sufriendo acoso laboral, de las que muchas veces no son conscientes. O sea, sí presentaron muchas acciones, como Nadine Gassman del Instituto de Mujeres también dijo que la violencia, que es algo muy bueno, como lo dijo, la violencia es un lenguaje y un diálogo que debe romperse. O sea, son acciones cotidianas de las que no nos damos cuenta. ¿Pues te parecen adecuadas? O sea, a mí me gustó. Okay. En la Ciudad de México, algo que, por ejemplo, puedo decir, la jefa de gobierno ya comenzó a implementar lo de senderos seguros, eso ya lo vi. O sea, eso está bien. Sin embargo, o sea, como lo dije al inicio, son como acciones como muy institucionales que creo que no llegan como a lo más bajo de la población. Creo que necesitamos como castigo más a nivel, por decirlo de alguna manera, como a nivel callejero. O sea, cuando tú vas caminando por la calle y alguien ya pasó y te dio una nalgada y se fue corriendo, ¿qué haces tú en ese momento? ¿Qué haces con tu miedo? ¿Qué haces con tu frustración? Vas con el policía y no te lleva. O sea, esas acciones... Yo hace rato escuché que esas acciones tenías que ir a exigirlas en leyes. Ajá. Los congresistas de la Ciudad de México tendrían que estar construyendo leyes que te den la respuesta para esas acciones. ¿Tú tienes la solución, Estefanía? ¿Alguna vez te ha pasado? Creo que no. Entonces, ¿qué ha pasado con esa? O sea, lo que voy, estas acciones son muy válidas para fortalecer el gobierno y fortalecer nuestra actitud ante esta situación. Pero en términos ya reales de la vida cotidiana de las personas sigue sin haber caminos, porque un camino seguro está muy bien, te va a dar como la facilidad de caminar segura, pero si tú a la esquina
das la vuelta y alguien te hace daño, ¿qué es lo que sigue después? No, aún hay muchos huecos en la ley que no te dan una actuación inmediata y no hay como castigos realmente severos para estas personas que te hacen daño físicamente simplemente por ser mujeres. Simplemente no existen. Por ejemplo, aquí decía que van a editar la Ley General de Acceso a las Mujeres. Si esto fortalece la actuación inmediata una vez que alguien te hace daño, pues lo veo bien. Pero Veloz, ¿tú cómo lo ves? A ver, aquí pues, lo aplaudió, le gustó, dijo que está bien. Hay quien Bien, dice, bien. hay quien dice que muy tardío y que son inefectivas y que son paliativos. Ya. Bueno, primero aclarar que nadie estamos aquí para cuestionarle a alguien si le ha pasado cosas en la calle, para responder si sí me ha pasado muchas veces. Bueno, por el otro lado, sí, el tema con esto es que precisamente como es algo, como son medidas que son perfectibles, se tienen que dialogar con los grupos y con las organizaciones y con las colectivas y entonces no puedes sacar una medida o un protocolo que no esté ya planteado o platicado con las personas que están ahí, porque están en territorio, ahí donde platicaba Ana, pues ahí es donde hay acompañamiento. ¿Y qué haces con toda esa frustración? Pues evidentemente desemboca en las marchas, lo que hablábamos hace un rato, porque claro que no hay acceso a la justicia y claro que falta mucho por ahí. Yo rescataría esto. La CONAVIM sacó un protocolo o unos lineamientos que te permite trabajar con estados. Y eso permite entender las especificidades de cada estado, porque la violencia en cada estado es diferente. A mí me gustó, creo, el tema de trabajar en conjunto, el tema de que Alfonso Durazo dijera cómo iba a funcionar el tema de la Guardia Nacional ante el tema de las denuncias, lo que dijo Olga Sánchez Cordero también. Creo que son cosas de muy buena voluntad y que además han sido aplaudidas por las compañeras que están ahí desde hace muchos años, como les decimos, vacas sagradas del feminismo y del acompañamiento, que han podido validar estas acciones y a mí eso me deja más tranquila en ese sentido. ¿Qué me faltó? El tema de la trata. Yo creo que ahorita hay un vacío de investigaciones de trata de personas, que entiendo que es en el tema de la investigación, como se hacía antes, todo se metía en tema de trata, y ahora como se están esperando a ver qué es trata, pues también entiendo que por eso han disminuido los números, pero, por ejemplo, no hubo representantes en la mañanera de los 9 estados con más muertes por aborto, por ejemplo, o de los 9 estados con más trata de personas en las que son víctimas las mujeres, que son Baja California, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, la mayoría panistas, no lo quiero decir, pero sí. El primero es Baja California. Creo que a mí me hubiera gustado ver una sanción, un regaño hacia estos gobiernos locales, como ha servido la mañanera para hacerlo, y decir, o mínimo, a ver, esto es lo que está pasando, ustedes también pónganse las pilas. No hubo trata y sobre todo tampoco se habló sobre el peor grado de violencia que es que una mujer no puede decidir sobre su cuerpo. No se planteó el tema del aborto en ningún aspecto. Entiendo que no iba también por ahí porque era más un tema de violencia, pero no poder abortar es violencia en muchas cosas. Tampoco se abordó la violencia obstétrica, pero a mí sí me, pero a mí sí me pareció súper importante que como haya pasado, se dijo que hay alerta de género, lo tuvo que aceptar la jefa de gobierno finalmente, y eso implica mayor presupuesto, mayores acciones, un protocolo más amplio, y hay que echarle el ojo a la transición entre Procuraduría y Fiscalía, que creo que ahí es donde vamos a ver un verdadero acceso a la justicia. De pronto a mí me parece que bien, ha sido validado en todos los casos, sí se pusieron las pilas, se pusieron a trabajar, y creo que sí es por lo menos el gobierno en el que ha habido más diálogo entre compañeras de la lucha feminista. ¿El y federal entre o autoridades. el México, el de la Ciudad de México? El federal, Okay. yo creo que el federal. Ok. Martín, ¿cómo lo ves? Porque de repente, en efecto, hablando, digamos, de esta diferencia entre lo federal y lo local, pues de repente, por más acciones que quieras instrumentar a nivel federal, si no hay cooperación con las procuradurías de los estados, si no hay cooperación, si no tienes una funcionaria o un funcionario que sea sensible a estos temas, pues muchas veces pues, desaparecen las buenas intenciones. No, y ese es el gran vacío. A ver, como tú decías, yo creo que son paliativos porque es un problema enorme que tiene múltiples ramificaciones y muy complejo. Entonces, sí, son políticas públicas que atacan pues, problemas muy concretos. Yo qué extraño pues, una verdadera reforma judicial en donde las mujeres sean la prioridad. ¿Cómo se hace eso? No sé. O sea, no tengo idea. Sé que han puesto, o sea, sé que se han puesto cosas en marcha, por ejemplo, que más ministerios públicos mujeres, que cuando llegues a los juzgados te atiendan a mujeres, etcétera. Pero eso no garantiza absolutamente nada. Les recomiendo una serie buenísima en Netflix que se llama Increíble, Unbelievable, que es exactamente, es una historia de revictimización que es impresionante cómo el sistema judicial está diseñado para Una no chica que es querer, violada, ¿no? sí, Y que tiene que ir a dar su... Contar su historia una y otra contar vez. una y otra vez y otra vez, y cómo las mismas, pues a su mismo entorno
por su historia, por su bagaje, no le cree absolutamente nada. Entonces, el sistema está diseñado para no creer, para no actuar y para hacer mucho más complicado que alguien llegue a la cárcel. Y hasta que no lleguen a la cárcel pues, las personas que abusan de las mujeres, pues esto se va a seguir perpetuando. Las políticas públicas pueden mitigar muchísimo, claro que sí, ¿no? Pero yo creo que el fondo es la reforma judicial. Claro. Ay, el banco de ADN. ¿Y quién va a estar cambiando ¿Banco de eso? ADN? Hicieron un banco de No, porque ADN nosotros y estamos- una lista de agresores sexuales. La lista de los agresores sexuales creo que también escuché por ahí algunos puntos problemáticos, dado que el gobierno no sabe cuidar los datos de privacidad, dado que fabrican presuntos culpables en este país muchísimos, que podría cualquier hombre caer ahí de repente y pues de repente en cualquier momento si demuestran que no fuiste un agresor, sacarte de ahí ya quedaste para toda la vida. Pero como que ¿no? trabaja muy bien con el tema de ADN, ¿no? Porque la mayoría son personas que vuelven a reincidir. Es lo que me parece a mí. Y sin embargo, yo creo que el tema se puede explorar aún más, o sea, llegar como a castigos realmente más severos para los que violan, o sea, que estés ahí está bien porque queda en tu historial, pero no es suficiente. O sea, una castración química, algo así, son temas muy polémicos que se tendrían que considerar. Encinas. Yo veo dos aspectos positivos de esta estrategia. La primera es que es liderada por mujeres, por la primera secretaria de Gobernación, en una secretaría que se caracterizó pues, por ser las cloacas del sistema, los plomeros del sistema, los operadores, los que hacían el trabajo sucio, y que hoy más bien se abren las puertas de la secretaría, hay un claro énfasis en materia de derechos humanos, en InMujeres hay una auténtica conocedora del tema y que ha tejido buenos puentes desde siempre con sociedad civil. Y ese es el segundo punto positivo, que creo que ahí corrige el gobierno de México, que hay un trabajo de la mano con organizaciones de la sociedad civil y se les vuelve a refinanciar. Recuerdan anteriormente que estaba en vilo la viabilidad de algunos refugios en contra de la violencia de las mujeres porque había recortes presupuestales en las asignaciones a sociedad civil. Creo que ya con el paso de este primer año de gobierno, pues se pudo ver que no todo es blanco y negro, no en todos lados hay corrupción y que hay una parte de la sociedad civil con la que no solamente se puede, sino que se tiene que trabajar porque ahí tienen todo el conocimiento, todo el compromiso y hay un trabajo de muchos años probado. Entonces creo que esa es una muy buena... ¿Pero eso se está notando en el presupuesto? ¿Le están reasignando dinero a estas organizaciones con las que sí? Pues no he revisado el presupuesto 2020, pero lo que se ve es que van a trabajar para mantener abiertos estos refugios. Hasta que Para no digan, no, pero justo se está Pues sí, anunciando ya dijo las Laura puertas que está violetas. Pues es parte ese es un logro de la es oposición. parte de donde haya venido y de la presión de la sociedad civil. Bien. Qué bueno que así haya sido. Ahora, pues sí son paliativos porque el tamaño del problema es inmenso, rebasa por mucho al gobierno de México o a cualquier gobierno del tamaño de este desafío y entonces sí tenemos que apelar mucho a la corresponsabilidad de todos, comenzando por ejemplo con medios de comunicación, que ya no haya por ejemplo noticieros que cosifiquen a las mujeres, que las encapuchen, que no puedan hablar, que se burlen o que ¿Por sea eso lo más para sacaron el del deleite aire? de la pupila. También que en los centros de trabajo, las empresas tienen que asumir responsabilidades en torno al acoso laboral, en las escuelas, los acosos que hay o la violencia que se ejerce no solo entre compañeros, sino más aún en líneas jerárquicas entre profesores y alumnas, por ejemplo, los gobiernos de los estados. Este país es enorme y si los gobiernos de los estados no se suman de manera decidida, pues difícilmente vamos a poder erradicar esto. Pero más bien esta responsabilidad más allá de las instituciones es de toda la sociedad y reconocer pues que los agresores son parte de esta sociedad y ahí habría que hacer un ejercicio de introspección entre todos los hombres que son los principales agresores. Claro. A ver, Ana. Por ejemplo, me gustaría que estas propuestas que vienen enfocadas para Segov o de Segov se enfocaran también en la educación. O sea, lo que ya habíamos señalado, que los niños reciban desde nivel básico, primaria, o sea, esta conciencia de cómo se ejerce la violencia de género contra sus compañeritas, que los niños crezcan sabiendo que esto existe, que esto pasa y que no, o sea, evitar reproducirlo desde que son niños. Sí, También, viene la reforma también educativa. el tema, bueno, pero Pero no, se viene, puso el PAN. pero no vienen las Porque dijo propuestas que les de iban Olga enseñando a ser Sánchez, que gays. bueno, como sea. También viene esta Olga, también presentó un tema de padrón de huérfanos. Eso me gustó mucho. O sea, que van a empezar de todas estas mujeres que pierden la vida, qué pasa con los niños, darles seguimiento y darles protección. Eso sí se me hizo una gran dinada. Y también el presidente salió en estos días a decir, como intentar solidarizarse con el tema de las mujeres y decir que se les tiene que apoyar, pero
Yo nada más me quedé pensando, ¿por qué entonces no apoyó a las mujeres de la familia Levarón que fueron asesinadas hace unos días, que iban por temas que él no ha atendido en esos estados y que no se ha combatido la delincuencia? Las víctimas en ese caso fueron mujeres y fueron niñas. Entonces, Por que la eso no solidaridad, avanzamos que la en ese solidaridad no salga solo en un videíto para eso no quedar bien, avanzamos. sino que salga con acciones, porque el presidente no atendió a estas mujeres. Por eso no avanzamos y yo creo que entre mujeres también somos nuestras grandes enemigas porque preferimos lucrar con estos temas ¿Con la que muerte no de tiene niños? una que ver con la otra. Un presidente que se compromete a acatar las medidas que le proponen sus colaboradoras de gabinete, que dice, a ver, entiendo ¿Y que es las un Levarón problema no merecían que protección? presta un templete muy grande para explicar y para decir, esto es un problema, expliquen cómo vamos a atacarlo y llevarlo a una cosa como mataron a niñas mujeres y a desafortunadamente, claro, pero tratar de compararlo, equipararlo para decir muerte, ¿cuál es la diferencia, o tratar de golpetear al Lucrar presidente en ese políticamente sentido. con la tragedia de A mí las me niñas. parece peligroso. Yo creo que ahí es Perdón donde que vamos los a Levarón empezar. hayan muerto, Yo porque creo que así ahí, se atacan yo creo al que ahí vamos a presidente. empezar a cambiar las cosas si es así. Y pues bueno, nada más para decirlo, la reforma educativa sí trae el tema de género y fueron los panistas, porque fueron las personas que se opusieron porque dijeron que les iban a enseñar a Eso ser es gays mentira, estás y a ser tergiversando niñas. mucho Pero sí la viene en el tema de información. género porque se viene trabajando el tema de la violencia de manera educativa y es un compromiso Ojalá que hizo la simplemente- 4T desde hace mucho tiempo. Bueno, tengo que hacer una pausa y regresando. El presidente López Obrador prometió que habrá justicia y se sabrá quiénes causaron la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y que ya no es crimen de Estado. ¿Por qué? Regresamos a Punto y Contrapunto.